su presencia tan especial, tan profunda, impactando hasta el pensamiento más íntimo de nuestro ser, trayendo la certeza de que adoramos al Dios de los cielos y la tierra, al Todopoderoso, al cual servimos tú y yo, y de esta manera tener la garantía de que Él está aquí, ahí donde estás. Él conoce dónde te encuentras, qué peso está sobre tus hombros, las circunstancias por las que atraviesas el día de hoy, el desgaste de tu fe, y en ocasiones nuestra confianza parece resquebrajarse ante la adversidad, pero necesito reiterarte, su presencia nos garantiza que nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano, que en Él estamos completos. Cuando Dios está con nosotros, a nuestro favor, no necesitamos nada más. Él es la fuente inagotable de libertad, de vida, de fe y sobre todo de su cuidado y una enorme provisión. Así que a través de esto podemos continuar tomando su palabra como la fuente directa de revelación, de la expresión de su voluntad para nosotros, pero también mostrándonos cómo debemos compartir, cómo debemos vivir los días actuales. Aún no tenemos la libertad de todo lo que deseamos, pero eso no va a limitar o impedir que tú y yo nos gocemos y continuemos creciendo en el Señor. Hay una escritura que me agradaría compartirte como resultado de lo que compartimos la semana pasada, de los tiempos difíciles, las condiciones críticas. Y mencioné que hay dos ciudades o dos mundos que están en constante colisión, en una continua lucha una de otra, porque son tan diferentes, son distintas. Y mencioné en la clase anterior que una era Jerusalén y la otra Babilonia. Esto es precisamente lo que necesitamos darnos cuenta, que es la continua hostilidad que se tiene en la vida espiritual. Los del mundo probablemente no conocen otra forma de cambiar las circunstancias, pero nosotros sí podemos disminuir el impacto que esto genera como resultado de lo que estamos viviendo. Así que acompáñame al libro de Daniel, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice esta palabra, si lo tienes conmigo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Subraya esa frase, Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto, sin lugar a dudas, quiere decir que los creyentes nos movemos en dos esferas de la vida espiritual como la vida física donde tú y yo estamos. Son dos esferas muy distintas e incompatibles a causa de sus prioridades, a causa de sus búsquedas, de su normatividad, de su estilo de vida y de conducta, como del presente y de un destino eterno. Estas dos ciudades o dos mundos están en hostilidad, y es a causa de lo que somos y de lo que es el mundo. Cuán importante es recordar precisamente que la transportación de los instrumentos de servicio a Dios fueron trasladados de la ciudad original, que era Jerusalén, para ser trasladados a Babilonia. Esto representaba no solo la derrota de Jerusalén, sino también representaba la humillación de lo más precioso que se había dedicado a Dios. Los instrumentos para adorar, para servir a Dios en la adoración, en su templo. De esta manera, el enemigo trató de propiciar
No una aniquilación, porque debo ser muy claro, el mundo no aniquila a los cristianos. El mundo no busca cesar la vida de los cristianos. El propósito del mundo es totalmente distinto a este. Y es donde voy a enfocarme precisamente, porque a veces nuestra distorsión en relación con la concepción de adversarios que tenemos, los colocamos en ese contexto, pero no. Babilonia tiene un propósito muy distinto al que el enemigo tiene. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Babilonia se deleita en tergiversar la identidad del creyente. Babilonia tiene como propósito despojar al cristiano de su identidad y alejarlo de su relación con Dios. Babilonia buscará por todos los medios hacerles olvidar su pasado para colocarles un nuevo presente con una gran cantidad de propuestas para atraer a aquella antigua naturaleza que nosotros teníamos antes de conocer a Jesús, donde nos desenvolvíamos, donde esas inclinaciones representaban nuestro estilo de vida, y aunque en ocasiones nos considerábamos vacíos, carentes de sentido en esa vida anterior, había dentro de nosotros un clamor, un gemir, buscando una solución, una respuesta, un estilo de vida distinto, pero éramos presa de aquel que tenía en sus manos nuestra vida, nuestra alma y nuestra libertad. En otras palabras, estábamos esclavizados. Así que el inicio de la conquista de Jerusalén no fue simplemente una acción militar, fue cambiar la estrategia. Y fíjate bien, esa palabra subráyala cuando hablamos de sitiar. El enemigo, cuando lanzaba este tipo de ataques militares, era propiciar, con esa condición de permanecer alerta, vigilante. Qué casualidad, ¿verdad? Que dice el Nuevo Testamento que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, eso es precisamente. No lanza el ataque, espera el momento oportuno cuando las condiciones son propicias. Nabucodonosor conocía perfectamente el arte de la guerra. Una de las maneras más eficaces para poder cambiar el destino de una ciudad o de una población sería mantener una constante vigilancia donde no había ingreso, donde se había mantenido en cuarentena, como hoy. Porque de esta manera la ayuda externa no viene. La confianza de los moradores de la ciudad empieza a resquebrajarse y viene el alto incremento de psicosis acerca de qué hacer, qué va a suceder mañana, cómo vamos a vivir, desestabilizando sus recursos para que de esa manera fueran presa fácil de ser no asesinados, sino trasladados de una esfera a otra. Este conflicto no es nada más del libro de Daniel, lo tomamos como resultado de haber compartido la semana pasada al respecto, pero este conflicto es añejo, es antiguo y siempre va a existir, porque son dos naturalezas antagónicas una de otra. Son dos mundos entrando en conflicto constante a causa de quién gobierna, cuál es su propósito y hacia dónde se dirige. Me recuerdo que en el libro de Génesis capítulo 11 vas a encontrar la historia, por eso te pedí que subrayaras la palabra Sinar como está aquí en este verso 2. Esto significa precisamente que Sinar es Babilonia. Para nosotros, Babilonia es en griego, en hebreo Sinar, es la misma palabra para definir a esa ciudad o a ese sistema de gobierno que genera una gran cantidad de interrogantes que aún el día de hoy todo mundo estamos involucrados en ser susceptibles de ser atraídos, de ser movidos por Babilonia. El hecho que la antigua naturaleza esté dominada por la vida del Espíritu no significa que no tenga la capacidad de ser seducida para volver una vez más a anhelar, a desear vivir con ciertas condicionantes, pretendiendo que tenemos
la capacidad y el poder para librarnos de las garras del mundo cuando el mundo es tan sutil, es tan perverso, es tan cruel, que él ofrece libertad, pero no menciona que el precio de esa libertad es la esclavitud. Ofrece alegría, ofrece placer, pero no menciona el costo que es estar sujeto a aquel cruel tirano que gobierna esa esfera. Así que estas dos ciudades son dos naturalezas o dos mundos donde el creyente tiene la capacidad de poder vivir en esa esfera espiritual y desenvolverse en el ámbito natural donde este mundo tiene su profundidad, su impacto, pero sobre todo sus tentáculos tan grandes, tan sutiles, tan aparentemente inocentes, pero propician un enorme conflicto, una gran desilusión en la vida de aquellos que tienen ya una naturaleza que el Señor Jesús compró para nosotros. Así que, ¿qué es lo que sucede? Vamos a Génesis si lo tienes, Génesis 11. Vamos a darle la vuelta a la Biblia. Y es el primer libro. Dice aquí: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron en la llanura, en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Fíjate bien, esta ciudad estaba precisamente entrando en una oposición a la voluntad de Dios. Desde el principio, Nimrod, que es el fundador de esta ciudad, él estaba desafiando a la autoridad. Dios había prohibido que esto no aconteciera, pero desde los inicios podemos darnos cuenta que Babilonia está sustentada en una rebelión. Es decir, esta ciudad, que hoy lo podemos llamar como una esfera, un estilo de vida, un mundo que gobierna a la gran mayoría, se va a caracterizar por propiciar una sublevación contra la voluntad de Dios. En otras palabras, no puede someterse a la autoridad de Dios, no quiere hacerlo porque vive muy distinto con sus parámetros, con su estilo de gobierno, con sus búsquedas. Y Babilonia se va a caracterizar por propiciar siempre una confusión. Había una religión, pero era la oportunidad para permitirle a todos practicar lo que desearan siempre y cuando caminaran en el mismo contexto donde todos practicaban lo mismo. Mira, Babilonia es como la idolatría. La idolatría nunca se cansa de tener ídolos. Siempre hay espacio para alguno más. En cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, la idolatría siempre tendrá un espacio para otro más. Y esto es lo que hacía Babilonia. Desde el principio se convirtió en la ciudad antagónica del propósito de Dios. A lo largo de los siglos, estas dos ciudades siempre se mantuvieron en conflicto, en una lucha continua. Todo el Antiguo Testamento lo vas a encontrar inundado de estas dos esferas, de una u otra manera, luchando para tratar de tener la supremacía una de otra. Jerusalén, gobernada por el amor y el cuidado de Dios. Jerusalén, teniendo su norma de vida y conducta sustentada en la palabra de Dios, en la expresión del amor de Dios, del consejo de los atributos de Dios. La adoración de Jerusalén era al único y soberano Dios del universo, al gran yo soy. El propósito de Dios era propiciar a un pueblo un estilo de vida distinto al resto de los demás, donde la libertad imperaba, donde podían utilizar su capacidad de decisión y determinar su presente y su futuro. Pero Babilonia
tenía una gran diferenciación en sus sistemas de gobierno y de traer a las personas a un estilo muy característico. No ha cambiado en el pasado como en el presente, pero tiene ciertas condiciones desde el ayer. El gobierno es una mente muy aguda, muy capaz, el amo del disfraz. Tiene una mente con un alto grado de efectividad en lograr que sus propósitos se consoliden. Conoce la naturaleza del ser humano. Sabe exactamente lo que le agrada, lo que le gusta. Sabe cómo promover los deseos de las personas de tal manera que puedan ellos ir sutilmente adquiriendo poco a poco un estilo de vida distinto, porque ese es el propósito de Babilonia. Hacer que el mundo camine bajo esa condicionante. Y aquí hay algo que necesito decirte. Cuando nosotros éramos ciudadanos de Babilonia, todo prácticamente nos parecía igual, opinábamos igual, vivíamos igual. Pudiéramos tener ciertas diferenciaciones, ciertos puntos de vista, pero vivíamos bajo ese sistema sutil pero agobiante, impactante, que hacía que ni aún nuestra capacidad de pensamiento no fuera el mismo. Así que Babilonia tiene el dominio, el gobierno sobre la gran mayoría de habitantes de este planeta, puesto que es como la ley de la gravedad. A todos, a creyentes y no creyentes, atrae. Pero hay algo que necesito decirte. Babilonia, o sea, el mundo, mencioné la semana pasada que su propósito era despojar a las personas de su identidad, robarles lo mejor que tenían. Pero hay algo que es impactante. Babilonia o el mundo es susceptible de ser amado. Fíjate bien, despierta sentimientos, deseos de amar al mundo. Porque el mundo no se presenta como un ogro, como un monstruo, no se presenta como un cruel tirano. El mundo se presenta con una diversidad de condiciones que hace inclinarnos a través de lo que vemos, de lo que experimentamos. El propósito de Babilonia es traer lo mejor del Señor para hacerlo peor. Fíjate bien. Trajo los utensilios que se dedicaron para Dios y los llevó ¿a dónde? Al lugar donde su Dios era quien determinaba el curso de acciones. Qué tremendo cuando el mundo tiene como meta tomar lo mejor del mundo de Dios para hacer lo suyo. Nabucodonosor conocía perfectamente que sustrayendo, retirando lo mejor de Jerusalén, no solo era la derrota del pueblo de Dios, no solo era exhibirlos públicamente, sino era humillar al Dios al cual servían. Y esto es algo que ha venido aconteciendo. El mundo ha sido tan persistente, perseverante en tratar de alcanzar para que los músicos que son dedicados a Dios con sus talentos, habilidades, con sus cantos, el enemigo está amando el día en que los pueda tener para su uso, tenerlos para su gloria, hacer de lo mejor que Dios tenía, hacer lo peor, hacer de lo que Dios tenía para su gloria, hacerlo ahora para los intereses del enemigo. Dice el verso 2 de Daniel que estábamos leyendo, que él tomó los utensilios, es decir, lo que fue dedicado para Dios. Y esta es una de las evidencias donde tiene sus ojos puestos el enemigo para propiciar, no destruir al creyente. Reitero, el mundo no tiene el propósito de destruir a la iglesia. El mundo lo que quiere es convertir a la iglesia como el mundo. Y hoy tenemos una gran cantidad de mundanalidad dentro de la iglesia porque el mundo nos ha venido permeando nuestras convicciones, nuestros pensamientos, nuestro estilo de vida, nuestra conducta, que hoy prácticamente hay muy poca diferenciación entre el pueblo de Dios y el mundo. La música en ocasiones se ha convertido en la misma que el mundo toca.
El mundo nos ha impregnado de una gran cantidad de condicionantes que hoy la iglesia parece querer competir con el mundo y ser como el mundo, cuando en realidad fuimos escogidos para ser totalmente distintos. Para nadie es un secreto que muchos de los grandes artistas que hoy tú y yo conocemos o un poco en el pasado, su extracción fue directamente de las iglesias cristianas. La gran mayoría. ¿Por qué? Porque los músicos cristianos tienen un enorme talento, una gran capacidad, tienen un alto grado de efectividad que bien pudieran competir con el mundo, pero no es el propósito. Pero el enemigo va a buscar cómo enganchar, cómo despertar el ego, cómo hacerle creer a un creyente que en la medida en que él se venga impregnando del mundo y empezar a pensar como el mundo, no es nada malo. Muchos músicos, muchos creyentes parecen estar conviviendo entre dos mundos pretendiendo que es lo correcto, pero es imposible. Cuando caminamos con Dios no puede haber neutralidades. Hay un texto en el libro de Mateo, capítulo 6, si lo tienes. Capítulo 6 de Mateo. Y esto, en el verso 24, dice, verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No está diciendo que no podemos tener riquezas y servir a Dios, eso es muy importante. Lo que está diciendo es que no podemos pretender ser de un amo y estar coqueteando con otro. No podemos pretender ser siervos del Señor y servirle al mundo. Este es uno de los graves conflictos que Babilonia está propiciando dentro de los creyentes, cambiando su perspectiva. ¿Te fijas que Babilonia entonces tiene una agudeza para poder penetrar en la mente de los cristianos? No los quiere destruir, lo que desea es tenerlos para usarlos. Y cuando los usa, poco a poco los va despojando de su esencia espiritual. Les va desvirtuando lo mejor que Dios les dio. Babilonia tiene como propósito atraer lo mejor de Dios para poderlo utilizar y entonces socavar al reino de Dios. Esto, mira, no es nuevo, pero necesitamos darnos cuenta que estamos tratando con una mente sagaz, con una mente capaz de cambiar todas las cosas, de hacer creer que lo malo es bueno, de hacer creer que lo oscuro es luz. Tiene esa habilidad. Y esto se puede remontar al libro de Génesis con Adán. Adán fue creado a la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Pero ¿cuál fue el propósito de esta mente perversa que gobierna Babilonia? Hacer de lo que Dios creó, desvirtuarlo, difamarlo, horrorizarlo, deformarlo. Y eso es precisamente lo que está tratando de hacer hoy con los creyentes. Les está ofreciendo un mundo donde la riqueza, la prosperidad, los placeres sensuales se están convirtiendo en la prioridad. Ahora, Dios dice, y Él desea bendecir a los suyos, ¿estamos de acuerdo? La riqueza es la consecuencia de la obediencia. Eso es algo que necesitamos recordar. Pero la propuesta de Babilonia siempre será darle a los creyentes lo mejor, pero nunca menciona el alto costo que van a pagar. Tú vas a ser famoso, pero nunca les dio el precio que iban a pagar. Y puedo decirte, por ejemplo, Elvis Presley, uno de los cantantes más grandes que ha existido, uno de los cantantes con mayor capacidad de generar recursos, audiencias, y de esta manera se le olvidó
¿para qué fue dedicado él y para quién fue dedicada su voz? Aunque en sus últimos conciertos la gran mayoría estaba cargada de dos cosas: de un vacío inmenso que estaba colocándose con alcohol, con drogas, y la segunda, con una gran cantidad de canciones cristianas. No podemos pretender servir a Dios y coquetearle al diablo. ¿Por qué? Porque ambos no son patrones, déjame decirte. Ambos son amos, señores. Y ambos reinos demandan lealtad. Fíjate, demandan fidelidad. Esto es algo que en ocasiones no alcanzamos a darnos cuenta, que el mundo es celoso. El mundo no perdona. El mundo es sutil, pero cautivante. El mundo va a propiciar despertar antiguas pasiones. Va a propiciar ofrecer cosas nuevas, porque eso es lo que atrae a la antigua naturaleza y nos va a llevar a una encrucijada donde tendremos que utilizar nuestra capacidad de decisión: o servimos a Dios o nos vamos con el mundo. Algo que también es reiterativo: cuando un creyente en algún momento determinado empieza a flaquear su fe, a desligarse de su comunión con Dios, a retirarse de la iglesia como hoy lo estamos viviendo, alejándose de la protección de la iglesia, esto puede acontecer que sea el momento en que el enemigo va a propiciar esa propuesta para que el descenso en la vida espiritual se convierta en el camino abierto para que el mundo empiece a tomar el control. Y de esa manera va a generar estragos que nunca antes se habían estado palpando. Dos mundos en colisión. La vida espiritual tiene su base en el mundo. El mundo es el escenario donde tú y yo nos desenvolvemos cada día. Es donde realizamos nuestras actividades, donde nuestra fe precisamente está siendo a prueba, pero sobre todo donde nuestra naturaleza, al ser expuesta a esa gran diversidad de acciones del enemigo, aunque el mundo trata de hacernos creer que todo se puede hacer, que no hay ningún precio a pagar, que no hay ninguna deformación, somos sutilmente inclinados a hacerlo. Pero es justo ahí donde nuestra naturaleza, nuestra identidad espiritual debe prevalecer. No somos más del mundo, fuimos del mundo, estuvimos en sus garras, fuimos cautivos, fuimos presos. Pero un día el Señor con su poder nos libró, las cadenas rompió y nos dio una nueva naturaleza que hoy somos miembros y conciudadanos de los cielos. Ahí es donde tú y yo pertenecemos. Ya no estamos más bajo las condiciones de este sistema que ofrece mucho y da poco, que propicia que los creyentes traten de ser parte del mundo cuando no se están dando cuenta que los va a arruinar, los va a despojar. Mira, nadie estamos exentos de esto. Uno de los colaboradores de Pablo, estamos hablando de Pablo, estás hablando de un gigante de la fe, de un siervo de Dios, y él había reunido a un equipo de trabajo con un alto grado de compromiso, con un grado de efectividad. Pero en algún momento dado, aunque la Biblia no nos menciona cómo, pero nos da solo la consecuencia final. Nos dice que Demas abandonó a Pablo. Demas abandonó al Señor, abandonó sus convicciones. Claramente dice, por amar al mundo. Por eso mencioné que el mundo busca tratar de seducir, de atraer para que el creyente se enamore del mundo, porque el mundo se está convirtiendo en un lugar con mayor imaginación, con mayor atractivos que los que el cielo tiene, porque muchos de nosotros los predicadores no hemos sabido cómo predicar, cómo enseñar que el cielo es más impactante que la tierra,
que nuestro destino eterno debe ser la prioridad en nuestra vida que nuestro tiempo actual. No es nuestra vida presente la mejor, como dijera alguien por ahí. Nuestra mejor vida es caminar con el Señor y disfrutarla con Él en la eternidad. Pero para eso tenemos que desligarnos de esta terrible influencia que está acaparando la atención de muchos, porque nuestros programas, incluso dentro de la iglesia, una gran cantidad de metodologías que utilizamos son herramientas del mundo. Estamos ahora sí que haciendo del mundo nuestra meta. Hace muchos años, uno de los grandes predicadores de la historia, Charles Spurgeon, en Londres, en 1859 aproximadamente, hizo una declaración que se convirtió en una realidad. Spurgeon dijo, la iglesia, fíjate bien, en 1859, la iglesia está abriéndole la puerta a la iglesia, al mundo, y no se ha dado cuenta que el mundo ya tiene a la iglesia en su mano. Eso lo dijo en 1859. Y la gran mayoría de sus consiervos en aquel tiempo se escandalizaron diciendo, ¿cómo es posible que tú, un gigante de los predicadores, pienses esto? ¿Y sabes cuál fue el resultado? Lo expulsaron de la denominación bautista. Lo expulsaron porque pensaron que él estaba ahora hablando en contra de la iglesia. Pero sin lugar a dudas el Espíritu Santo le estaba dando la revelación no solo del estado actual en ese momento, sino de las generaciones venideras, para que pudiéramos tener cuidado con algo que creemos que es inofensivo, que es inoperante, que no tiene ningún conflicto, llamado el mundo. Pero una y otra vez tenemos que reconocer que el mundo no es una condición temporal. Si algo tiene el mundo es cada vez una oportunidad más amplia, como un abanico ilimitado de posibilidades para atraernos de una u otra manera. El propósito del mundo, ¿cuál es? Hacer de la iglesia su escenario. Hacer de sus escogidos sus instrumentos para seguir promoviendo sus intereses. No hay más triste testimonio que una vez que aquellos que fueron los elementos, los instrumentos para la gloria de Dios, ahora son los instrumentos que el enemigo está usando para continuar diciendo, mira, ser cristiano y ser del mundo es igual, no hay ningún conflicto. El mundo no tiene problema en compartir su religión como lo hizo desde el principio en Génesis 11. Pero el cristiano sí tiene la necesidad de mantenerse firme y fiel, porque no podemos servir a dos señores. No puede haber neutralidad. Necesitamos seguir caminando bajo la senda del Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos dice que no dependemos de esta carne, sino ser llenos del Espíritu, vivir en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Esa es la razón por la cual tú y yo necesitamos volver al origen mismo de cuando el Señor rompió nuestras cadenas, cuando colocó una nueva naturaleza. Hoy somos el resultado de esa gracia, pero necesitamos ser obedientes, leales, dispuestos a ser aquellos que Dios salvó para servirle a Dios en el lugar donde Él te ha colocado. De hecho, hay una escritura que si la relacionas con lo actual, con lo que estamos compartiendo, te vas a dar cuenta del enorme impacto de las palabras de Jesús. Juan 16:33. Dale toda la vuelta a tu Biblia. Juan 16:33. Y dice estas palabras. Jesús dice algo que tú lo has leído y lo conoces desde hace mucho tiempo, pero el énfasis es donde lo hemos perdido. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo habrá aflicción. Confiad, ¿qué dice? He vencido al mundo. Wow, mídelo bien. Mídelo bien. Jesús derrotó un paso a la vez a todos sus enemigos.
Jesús estaba mencionando que el sistema que ofrece el mundo de un estilo de conducta, de poseer, hacer, vivir al máximo cada día, sin reglas, sin limitantes, Jesús está diciendo que esa esfera también a él trató de impregnarlo, trató de atraerlo. Pero Jesús se mantuvo caminando en la vida del Espíritu para derrotar al mundo. En otras palabras, nosotros hoy tenemos su victoria y desde esa victoria es como tú y yo podemos vivir por encima de las condiciones que este mundo está ofreciendo. Todas las personas que no conocen al Señor están supeditadas a este contexto de condiciones. Hoy más que nunca se ha estado haciendo una gran invitación para que se convierta el sexo o en idolatrizarlo de esta manera. Hoy se ha estado promoviendo este tipo de condiciones desde Hollywood, desde las telenovelas, en todos los aspectos, porque esto parece lo que el mundo o las que a las personas más le agrada. El mundo va a hacer de lo más precioso que Dios hizo, lo va a utilizar para cambiarlo. ¿Recuerdas? Mencioné, para deformarlo. El enemigo no quiere acabar contigo y conmigo. Él quiere acabar con nuestro testimonio, porque ese será la más grande herramienta que él pueda utilizar para que las personas no conozcan al Señor, para que el mundo pueda reírse de lo que Dios ha hecho en la vida de los creyentes. Son dos mundos distintos. Babilonia tiene como prioridad hacer que todos caminen en esa misma globalización, si podemos utilizar esa palabra, para que todos piensen, actúen y hagan lo mismo en todas partes. Babilonia respeta las inclinaciones de todos ellos, pero su propósito es seguir manteniéndolos bajo una severa esclavitud. Jerusalén nos dio la libertad de elección. Y en base a eso nosotros, tú y yo, decidimos rendirle nuestra vida al Señor y decir, aquí estoy a tus pies. Babilonia nunca les dará esa oportunidad, siempre los tendrá bajo el esquema y el emblema de que son libres, pero jamás, puesto que el enemigo tiene sus vidas y los tiene cautivos en cada esfera de su vida. Me cuesta trabajo cómo nosotros todavía estamos teniendo que predicar sobre estas cosas, porque la cuarentena o este tiempo ha mostrado verdaderamente lo que somos. Ha venido emergiendo lo que hay dentro de nosotros. Como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, lo que hay dentro es lo que va a salir. Y nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. El Señor no se opone a que tengamos todas las cosas. Por el contrario, en Timoteo dice que Él nos ha dado todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para dos razones: para disfrutarlas y para compartirlas. Dios no es egoísta. Dios nos da en la medida de nuestra fidelidad, de nuestra obediencia, de nuestra madurez, para adorarle y también para bendecir a otros. Pero el mundo da para cautivar. El mundo da para esclavizar. El mundo da para que otros igual vengan y sean de esta misma manera. Estamos viviendo una era donde la iglesia está más fría y más relacionada que nunca antes. Es triste y para un predicador debe ser vergonzoso, y lo admito, que no hemos hecho el trabajo apropiadamente. Este sería el tiempo donde la iglesia sería confrontada con sus convicciones, con sus principios, con su identidad, con la pasión profunda por el Señor que nosotros decimos tener. Y es el escenario justo en este momento donde vamos a darnos cuenta en dónde estamos parados.
qué es verdaderamente lo que define nuestra vida espiritual, lo que nuestra identidad manifiesta. ¿En dónde estamos parados? ¿Dónde hemos venido desarrollando nuestra vida? ¿Bajo qué liderazgo hemos escuchado, actuado y aún continuamos escuchando esa voz? ¿Quién liderea nuestros pasos? ¿Quién determina el curso de nuestra vida? ¿A quién servimos? Cuando tú respondas esas interrogantes, entonces estarás dándote cuenta en dónde verdaderamente estás de pie. ¿Quién gobierna? ¿Quién dirige nuestros pensamientos? ¿Cómo nos comportamos? ¿De acuerdo al estándar del mundo o de acuerdo a la norma de la palabra de Dios? El hecho de que la gran mayoría lo practique no significa que está correcto. El hecho de que la gran mayoría decida vivir por debajo de los estándares bíblicos no significa que estén aceptados por Dios. La esclavitud va a impedir incluso que las personas mayormente intelectuales, capaces, sean inhibidas su capacidad de razonamiento para seguir viviendo bajo los estragos, la influencia del mundo. Pero la libertad genuina es aquella que camina en armonía con la voluntad divina. Es aquella que camina en transparencia día con día, haciendo de la voluntad de Dios la suya. Es tratar día con día de manifestar en el lugar donde estamos a quien servimos y pertenecemos. Es manifestar que la esfera donde tú y yo creemos y nos desenvolvemos gobierna por encima de la que hoy este mundo está promoviendo. Jesús, de hecho, en el libro de Juan capítulo 17, cuando hizo su oración final, oró no solo por los suyos, también oró por aquellos que habíamos de creer a través de ellos. Y él dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Antes eran del mundo, hoy ya no son del mundo. Tú y yo ya no pertenecemos a esa esfera. La pregunta es, si vivimos de acuerdo al mundo, nuestro pensamiento, nuestra perspectiva, tus gustos, tus inclinaciones serán muy similares a los del mundo. En otras palabras, vamos a ser deformados para ser moldeados a un sistema que aplaude todo, que a lo malo dice bueno y a lo bueno rechaza. Y es justo ahí donde nos colocamos. Pero cuando la palabra de Dios define nuestra vida, nuestra conducta, entonces estaremos reflejando el verdadero carácter espiritual en un mundo donde todo lo malo es difícil, donde el mundo va a tratar de hacernos creer que somos los únicos y por lo tanto que no es popular ser único. Pero debo decirte que ser creyente, caminar con el Señor, no es nuestra fuerza, es por la presencia, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. El mundo buscará atraernos para desvirtuar lo que somos, para retirar la identidad que un día nosotros tenemos o tuvimos, y es pertenecer a la familia de Dios. El mundo no es selectivo, el mundo es incluyente, el mundo siempre será una puerta abierta para todo aquel que quiere entrar en ella, pero jamás podrá salir de ahí a menos que no sea el poder liberador de Jesucristo en su vida, como lo hizo contigo y conmigo. Dos estilos de pensamiento, dos escuelas en la vida, y esa es nuestra responsabilidad. ¿A quién servimos? ¿Con quién caminamos? ¿Y quién va a determinar mi presente y mi futuro? El mundo no te garantiza un destino eterno más que alejado de Dios. Jerusalén ofrece un destino eterno dentro de la voluntad y tomado de la mano de Dios. ¿Dónde quieres estar? ¿Caminar cada día para reflejar a Jesús o cada día ser nuestra imagen distorsionada hasta ser moldeada por una nueva que se llama el mundo? Es nuestra decisión. Por eso en el libro de Daniel
El sitio que ocupó Nabucodonosor para conquistar la ciudad no era nada nuevo. Es lo que el día de hoy tú y yo conocemos como el estar vigilantes, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El mundo no tratará de aniquilarnos, tratará de cambiarnos, tratará de hacernos a su molde, a su manera, conforme a su estilo muy peculiar de vida y de pensamiento. Pero aquellos que caminamos con el Señor podemos decir, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que yo te invito a ponernos de pie. Y sé que este tipo de palabra no es muy común porque estamos acostumbrándonos igual a un mensaje muy mundano, a un mensaje de bienestar. ¿Es malo que Dios nos bendiga? No, pero se ha venido convirtiendo en la rutina de escuchar y de preparar los oídos para que ya no sea lo espiritual lo que la gente quiere escuchar, sino lo que desea. Ya no es aquello que Dios quiere que conozca, sino lo que ellos quieren escuchar para su prosperidad. Y un pastor, un genuino pastor, conoce el estado de sus ovejas. No les da lo que quieren comer. No les dice lo que quieren escuchar. No les da simplemente una palmadita en el hombro. Un genuino pastor conoce la condición espiritual de sus ovejas y les da la comida que requieren, no la que quieren. Esto es importante, no es popular. Y mira, papá, voy a mencionar algo. Si tu hijo te pidiera postre mañana, tarde y noche en lugar de comida, ¿se la darías? No es malo el postre, pero el problema es que si le das postre tarde, mañana y noche, será un conflicto enorme que tú tengas en la salud de ese bebé o de ese niño. Es similar con la vida cristiana. Un pastor debe predicar todo el consejo de la palabra. Todo. Eso es de Génesis a Apocalipsis, todas sus doctrinas, todo su contenido. ¿Por qué? Porque eso propiciará a creyentes firmes, sólidos, maduros, estables, comprometidos, leales, con una pasión para vivir no por lo que sienten, sino por lo que creen, para caminar bajo la senda en la cual hoy estamos, a pesar de la oposición, a pesar de la estrechez, sabiendo a quién servimos y a quién pertenecemos. Así que tú y yo tenemos la decisión. El mundo te despoja de la capacidad y el tesoro más valioso que tienes, la capacidad de elegir. Dios nos da la libertad para elegir. Decide, como decía aquel hombre Elías. Estamos ante dos pensamientos: servir a Dios o caminar con el mundo. Esa es tu decisión, pero yo te aconsejo que ante esa mente sagaz que va a buscar siempre la oportunidad de alejarnos de una u otra manera, nos va a llevar lejos de Dios. Pero este es el día, esta es la hora. Acompáñame y que el Señor nos ayude a seguir caminando tomados de su mano. ¿Quieres hacerlo? Padre, ese conflicto antiguo prevalece.